Toca estudiar. Bienvenidos todos. Muy buenas a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos, como ya se mencionó, a conversar acerca del trono de Dios. Tenemos por allí en la pantalla, quisiera mostrarles el texto clave que hemos de estar mencionando a lo largo de todos estos días. Es el texto al cual queremos llegar y el texto que también queremos explicar. Dice así el texto: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz diciendo, dice por allí, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Vamos a ver por acá. Creo que no lo están observando, ¿cierto? Vamos a ponerlo. Excelente, muy bien. Dice entonces por allí, tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz diciendo, clamó a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a orar, oremos. Amante Señor y Dios, te damos infinitas gracias porque nos permites hoy estar acá reunidos a estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque encontramos refugio y auxilio, Señor, en lo que está escrito. Te queremos pedir, Padre, que puedas estar con nosotros, que tu presencia nos pueda instruir y que al abrir este santo libro, tú nos puedas hablar. Señor, si hemos venido con alguna carga, si hemos venido con alguna dificultad, queremos ponernos, Señor, ante tu altar y entregarlo. Queremos creer, Señor, que tu Hijo Jesús tiene poder para salvarnos, para darnos vida eterna y para dar a nuestra vida perdón y consuelo. Gracias te damos porque hoy podemos reunirnos, podemos ser bienaventurados, dichosos, felices por leer las palabras que están escritas en este libro. Quédate por favor en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos hablando en el día de ayer. Así que por favor acompáñenme al libro de Apocalipsis en el capítulo número 1. Apocalipsis en el capítulo número 1 y el versículo número 1. Dice la palabra de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, ¿qué sucedió? ¿Qué dice? Apocalipsis 1:1, lo estamos leyendo, ¿sí? Ajá, muy bien, que Dios, ¿qué dice? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben de suceder pronto. ¿Y cómo lo envió? Ajá, ¿qué más dice? Y la declaró, dice, enviándola por medio de ¿quién? De su ángel, ¿a quién? Muy bien, excelente, así es. Ahora, sigue diciendo el texto, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. Dice además, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca. ¿No les parece hermoso pensar que el tiempo está cerca? ¿No les parece hermoso pensar que somos bienaventurados al leer lo que está acá? El día de ayer estuvimos estudiando que la visión consiste en que aquel ser, Juan, está en la isla de Patmos y entonces él oye una voz detrás de él. ¿Sí lo recuerdan? ¿Y esa voz qué indica? Estamos repasando, ¿sí? ¿Qué indica esa voz? Apocalipsis capítulo 1, vamos de nuevo. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 10. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía? ¿Qué decía esta gran voz? Yo soy el alfa
y la Omega. ¿Qué más decía? El primero y el último. ¿Y qué más decía? Escribe en un libro, ¿qué cosa? Lo que ves. Y cuando Juan vuelve a ver, ¿a quién observa? Muy bien, observa a los 7 candelabros y en medio de ellos, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Estuvimos estudiando que el Hijo del Hombre representa a Cristo Jesús. El mismo Cristo decía de sí mismo, yo soy Hijo de Hombre. Y estuvimos estudiando que al finalizar el libro de Apocalipsis encontramos un cierre muy similar. Se nos habla acerca de que el tiempo está cerca y que aquellos que tengan el sello, aquellos que tengan la marca, aquellos que estén listos podrán estar con el Señor por la eternidad. Algo sumamente hermoso. Vamos hoy a ir al libro de Apocalipsis y el capítulo número 4. Apocalipsis, capítulo número 4. Y dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 4, estaremos estudiando el trono de Dios. Dice el versículo 1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como una voz, era como de trompeta, que hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿La voz cómo era? Dice acá. Ah, muy bien. Y ya reconocimos de quién era esa voz. ¿De quién era la voz? Él escucha una voz como de trompeta detrás de sí, ¿cierto? Y cuando vuelve a ver, ¿a quién observa? Al Hijo del Hombre. Muy bien. Y una vez que observa al Hijo del Hombre, podemos encontrar entonces también que este que le habla, el versículo 2 dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo y uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. El día de ayer hablamos acerca de la Biblia como un pilar fundamental para el cristiano. Estuvimos hablando también que debemos permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Hoy lo haremos también. Estuvimos hablando que el propósito por el cual estudiamos la palabra de Dios es para que ella nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, que podamos estar listos, que seamos perfectos, dice Timoteo, entendiendo la palabra de la forma correcta, y preparados para toda buena obra. Y pues bien, hoy tenemos también un elemento que nos va a ayudar a recordar lo que estaremos hablando el día de hoy. Yo quiero que ustedes me acompañen para que lo podamos desvelar. El día de ayer la luz no estaba, entonces yo creo que es sencillo entender que es ese de allá, ¿cierto? Así que les tengo que confesar que lo practiqué, ¿verdad? Practiqué quitar la tela para que todo saliera bien. Así que esperemos que hoy salga bien. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos por acá la tela y ¿qué les parece? ¿Notan los elementos? Si lo podemos ver, tenemos el trono y las candelas que están acá son un símbolo, son una representación. Si las podemos ver y hacerlas por allí un poquito grande, veremos que nos hablan acerca de un ser que estaremos estudiando pronto. Hay 24 candelas. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos la luz atrás? Bueno, son los elementos que estaremos hoy estudiando y quisiéramos dejar esto por acá para que ustedes y yo podamos recordar lo que vamos a estar estudiando. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y el versículo número 2, vimos que Juan está viendo un trono y hay uno sentado en él. Y el que está sentado tiene la apariencia que es semejante al jaspe, a la cornalina, y alrededor del trono había un arco iris. Versículo 4. Alrededor del trono había, ¿qué cosa? 24 tronos. Recuerde, mantenga su Biblia abierta, léala. Si no la tiene cerca, búsquela, es importante. Sigue diciendo, y en los tronos vi sentados ¿a quiénes? A 24 ancianos. Ya entendemos el porqué de las candelas. Es un símbolo nada más que nos ayuda a recordar estos personajes. Sigue diciendo,
Estos seres, estos 24 ancianos, estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro, y en sus cabezas dice que del trono salían relámpagos, truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes. Hagamos una pausa y por favor recordemos lo que estamos diciendo. ¿Qué está viendo Juan? Ayúdeme. Un trono. Muy bien. Y en el trono, ¿qué dice? Vamos a volverlo a leer entonces, porque necesitamos que la Biblia sea la que nos hable. Versículo número 2. Vi un trono establecido en el cielo. ¿Y qué más dice? Y uno sentado. ¿Y cómo era este uno? Dice que su apariencia era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina. ¿Y qué tenía alrededor del trono? Un arco iris. ¿Y alrededor del trono qué hay? 24 ancianos. Muy bien. Y aparte de los 24 ancianos, ¿cuáles otros personajes hay? Vamos a leer, volvamos a la Biblia. Versículo número 7. También vi delante del trono que había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor había ¿qué cosa? 4 seres vivientes. Muy bien, tenemos entonces 4 seres vivientes. ¿Cuántos ancianos? 24 ancianos. Y uno sentado en el trono. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, vaya imaginando la escena, piénsela. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Se va imaginando la escena? Está complicado, ¿verdad? Es una escena que uno dice como, qué difícil, porque no he visto un ser así. No he visto un ser que tiene cara de águila y cara de esto y que tiene ojos por todo lado, y son 4. ¿Y qué hacen estos 4? Sigamos leyendo. Versículo número 8 continúa diciendo que día y noche y sin cesar dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 4 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la honra y el poder y la gloria. ¿Por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron hechas. Yo le pregunto a usted, ¿no le parece una escena majestuosa y difícil? Pero, ¿qué dijimos ayer? Que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y leímos en uno de los últimos capítulos que decía que el libro de Apocalipsis, ¿cómo estaba? Que él no estaba, ¿qué cosa? Sellado. Eso quiere decir que ¿qué sí podemos hacer? Entender todos esos elementos. Podemos entender qué significan los seres vivientes. Podemos entender o tratar de comprender qué significan estos 24 ancianos. Y por qué tienen todos estos ojos. Y por qué adoran al que está sentado en el trono. Y qué significa el trono. Y por qué tienen coronas. Y por qué tienen vestiduras blancas estos 24 ancianos. ¿Logran ver qué estamos haciendo? Uno de los pilares que ayer estuvimos estudiando. Hacer preguntas al texto y permitir que sea la Biblia, ¿qué cosa? La que nos dé una respuesta. A eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a estudiar este capítulo 4 y esperamos que al finalizar ustedes y yo podamos entender a cabalidad
posiblemente tendremos algunas dudas que tendremos que ir a casa a terminar de estudiar. Así que, teniendo esto listo, vamos a iniciar con el estudio de Apocalipsis 4. Yo quisiera que pudiéramos entender que la Biblia como un todo y la Biblia como un gran contexto nos habla acerca de diferentes partes que se logran concatenar, conectar, y allí que podemos encontrar que en Apocalipsis convergen todas estas cosas. Ayer lo mencionamos y lo estuvimos estudiando. Y esta visión que acabamos de leer se repite en la Biblia en diferentes ocasiones también. La encontramos, por ejemplo, en Ezequiel. Acompáñeme a Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, en el capítulo 1 y en el versículo 1 nos indica lo siguiente. Ezequiel, capítulo 1 y versículo 1 nos indica lo siguiente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos, junto a ¿qué río? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el río en el cual estaba Ezequiel? Ajá, muy bien. Y dice por allí que vio cómo el cielo se abría y tuvo visiones de Dios. Versículo 7. Dice que vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y vino allí sobre él la mano de Jehová. Miré y vi que del norte venía un viento como huracanado, una gran nube. Noten el versículo 5. Y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¿Recuerdan? ¿Cuántos sabían? ¿Y cómo se les llamaba en Apocalipsis también? 4, ¿qué cosa? Seres vivientes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comparando historias de la Biblia que nos permiten identificar los elementos una con otra. Sigamos leyendo para ver quiénes son estos 4 seres vivientes en Ezequiel. Dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y dice que la planta de sus pies como pezuña de becerro. Noten el versículo 10. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león al lado derecho de los 4 y como una cara de buey y del otro lado una cara de águila. Logran encontrar que son muy similares a los que ya leímos en Apocalipsis también. Parece ser que nos está hablando de una escena muy similar a la de Apocalipsis. Sigamos leyendo para ver si esto es así. Dice el versículo, avancemos, usted puede leerlo con calma en casa. Y si avanzamos al versículo número 22, dice lo siguiente, Ezequiel 1:22. Dice así, sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda a manera de cristal. ¿Qué leímos en Apocalipsis? Que había como un mar de cristal. Ahora encontramos como que este profeta Ezequiel, no Juan, está viendo una bóveda de cristal. Y sigue diciendo, maravillosa, que se extendía por encima de las cabezas de ¿quiénes? De los 4 seres vivientes. Y debajo de la bóveda, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada una tenía 2 alas que cubrían sus cuerpos. Y el sonido de sus alas cuando andaban era como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Y noten lo que dice el versículo 26. Sobre esta bóveda que estaba sobre sus cabezas, se veía la figura de ¿qué cosa? ¿Logran ver? Estamos encontrando más también, un trono. Y vamos a ver si al igual que en Apocalipsis hay uno sentado en este trono. Sigamos leyendo. Dice el versículo número 26. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza. ¿Como qué cosa? Como de un hombre sentado en él. Y vi una apariencia como de bronce refulgente,
como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor. Desde la parte de sus caderas hasta arriba y desde las caderas hasta abajo, vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. ¿Y cómo era este resplandor también? Note lo que dice el versículo 28. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Y ahora agrega el profeta. ¿De qué cosa? De la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel está identificando que todos estos elementos hablan acerca de la semejanza de la gloria de Jehová. Por lo tanto, podemos afirmar que el mismo escenario que se repite en Apocalipsis es también la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Vamos bien por allí? Ahora, si estudiamos más Ezequiel, Ezequiel nos va a indicar quiénes son estos 4 seres vivientes. ¿Sí? Ya vimos que tenían caras y que tenían muchos ojos. ¿Y quién nos dice Ezequiel que son estos 4 seres vivientes? Acompáñenme por favor a Ezequiel al capítulo 10. ¿Recuerdan en qué lugar fue que Ezequiel tuvo la visión? Repitiendo lo mismo que decía Apocalipsis, todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas, las ruedas, todo estaba lleno de ojos. ¿Lleno de ojos como qué cosa? Como los mismos de Apocalipsis. ¿Recuerdan que también estaban llenos de ojos? Noten que es la misma visión, se está hablando de lo mismo. Y ahora agrega en el versículo 14, dice, cada uno tenía 4 caras. La primera, rostro de querubín. La segunda, de hombre. La tercera, cara de león. La cuarta, cara de águila. Se levantaron, versículo 15. Se levantaron, ¿qué dice ahora? Los querubines. ¿Qué dice? Es el ser viviente que vi en el río Quebar. ¿Qué nos está diciendo la Biblia entonces? Logramos identificar ya unos personajes, ¿cierto? ¿Quiénes son los seres vivientes entonces? Querubines. Eso es lo que la Biblia me está diciendo. ¿Vamos bien? Recordemos la escena, vamos a recordarla. Tenemos el trono, ¿sí? Hermoso, que está por allá también, una representación. Tenemos el trono y alrededor del trono, ¿quiénes están? 24 ancianos, muy bien. Y aparte de eso, ¿quiénes más están? 4 seres vivientes. Ya Ezequiel los identificó. ¿Qué son estos seres vivientes? Querubines. Muy bien. Y hay uno sentado en el trono también. ¿Lo logran notar? Por esto es que es tan importante estudiar la Biblia en contexto. Yo podría haber especulado y les podría haber dicho, los querubines significan que son los seres vivientes. Pero ¿y si no hubiéramos leído el texto, usted tendría certidumbre? No, ¿verdad? Y si usted y yo no lo estudiáramos, ¿tendríamos certidumbre qué es lo que Dios nos quiere enseñar? No podríamos. Por eso es que es muy importante que estudiemos la Biblia y más en estos tiempos finales. ¿Sabían ustedes, y por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero se los dejo de tarea, que Isaías en el capítulo 6 también nos habla de la visión de la gloria de Dios? Y se habla y se menciona que los quiciales de su templo, de su casa, se conmovieron y que Isaías al estar allí veía cómo los querubines con sus alas clamaban a Dios. Escena muy similar también a la de Apocalipsis. Y además Moisés tiene una situación muy similar cuando en Éxodo capítulo 24 se acerca con el pueblo al monte Sinaí y hacen pacto con Dios.
¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Que para estudiar la Biblia necesitamos estudiar en contexto y necesitamos que ella misma sea la que nos indique qué es lo que quiere significar cada uno de los símbolos. Teniendo esto en mente y comprendiendo que ustedes y yo tenemos que ir a casa a seguir estudiando, en este momento iniciaremos con el estudio de los elementos específicos del trono de Dios. Noten que al iniciar el texto, ya lo leímos y vamos a ir ahora con detenimiento, el trono de Dios, y vamos a ver la voz como de trompeta. Ya vimos cuál era esta voz como de trompeta. ¿Cuál era? En Apocalipsis 1 lo vimos. ¿Quién era esta voz de trompeta? El Hijo del Hombre. ¿Saben en dónde más se menciona esta voz de trompeta? Acompáñenme por favor a el libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo número 4. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses en el capítulo número 4 y el versículo número 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y dice el versículo 16, Primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué sucederá? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten entonces que esta frase, la voz como de trompeta, nos habla acerca de este ser magno, supremo, que habla. ¿Está usted entendiendo que usted y yo tenemos el enorme privilegio de escuchar la voz de Dios a través de la lectura del texto? Es maravilloso. Somos verdaderamente bienaventurados cuando podemos estudiar la palabra de Dios. ¿Qué otro elemento encontramos en Apocalipsis 4? Dice que, vamos a avanzar por acá, y dice que en Apocalipsis 4 estaban sentados en el trono uno que tenía semejanza a las piedras de jaspe. Vamos a estudiar un poco acerca del trono. Vean que en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21 nos habla también acerca del trono. Vamos a Apocalipsis 3 y el versículo número 21. Y noten lo que dice Apocalipsis 3, 21, hablando acerca de la recompensa del mensaje a la Odisea. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿De quién es el trono? Dice Apocalipsis. De Dios. ¿Quién ha vencido y por lo tanto se puede sentar también en el trono? Jesús. ¿Y quién más se puede sentar allí? Usted. Amén. Y yo también. ¿Pero quién? Al que venza. ¿No le parece maravilloso? Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia acerca de esto? Vamos a Salmos al capítulo 99 y al versículo 1. Noten qué interesante. La palabra del Señor nos sigue dando datos. Noten, comparar línea con línea, texto con texto. Un pedacito por aquí, un pedacito por allá, dice el libro de Isaías, que es lo que debemos hacer. Salmos capítulo 99 y versículo número 1. La palabra del Señor indica: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre ¿qué cosa? ¡Ah, qué interesante! Ya leímos Ezequiel, ¿cierto? ¿Recuerda la escena? Vamos a recordarla. Tenemos a los 4 seres vivientes y por encima de ellos había como una bóveda de cristal. Y por encima de la bóveda, ¿qué estaba? El trono de Dios.
Y ya vimos que esto era la visión de la gloria de Jehová. ¿Por qué entonces Salmos 99:1 nos dice que Él está sentado sobre los querubines? Bueno, porque están debajo, ¿no? Es lo que Ezequiel nos está indicando. Más de allá no podemos inferir. Y ya Ezequiel nos indicó que estos seres vivientes, ¿quiénes son? Querubines. Eso quiere decir que toda esta escena la podemos transportar también a Apocalipsis 4, que es lo que estamos estudiando. Isaías 66. Acompáñenme a Isaías, capítulo 66 y versículo número 1. Noten lo que dice Isaías 66:1. Isaías capítulo 66 y versículo número 1 dice: Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Qué está diciendo Dios? El cielo es mi trono. ¿Y qué es la tierra? El estrado. ¿Qué es el estrado? Es lo que sirve para usted poner los pies. Yo me voy a agachar por acá. Entonces, yo estoy sentado por acá y pongo en el estrado los pies. ¿Sí? ¿Y qué es el cielo? Vamos, ¿qué dice la Biblia? Es el trono. ¿Y qué es la tierra? Y después Jehová hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Vamos, muy bien. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Notan lo que estamos leyendo? Es que el lugar de Dios es excelso. ¿Se imagina usted el lugar más hermoso que usted haya visitado en este planeta? Bueno, pues no se compara a ese lugar que Juan vio. Sigamos leyendo. Otro texto más. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Vamos a Hebreos capítulo 4 y versículo número 16. Hebreos 4, 16. Dice la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué cosa? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y por qué hay un trono de gracia? Para entender eso nos tenemos que ir unos textos más atrás. Versículo 14. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote. Recordemos que el sacerdote era aquel que intercedía por el pecador delante de Dios. Era aquel que se ponía en medio de Dios y el pecador. Porque ayer estuvimos leyendo en Isaías que entre el pecador y Dios hay una separación debido al pecado. Y el sacerdote viene a representar este ente que une esos dos puntos. Viene a interceder por el pecador caído, miserable, delante de un Dios excelso, maravilloso y santo. Y entonces sigue indicando la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice el texto ahora, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Logran entender que podemos atar todos estos puntos bíblicos y llevarlos a Apocalipsis 4? Impresionante. Es impresionante ver cómo la Biblia se empata de esta manera. Sigamos leyendo. Vamos a algún otro elemento que encontramos en Apocalipsis 4. Tenemos además un arco iris, ¿cierto? Tenemos el trono, la voz como de trompeta, y además tenemos un arco iris. Vamos a ver lo del arco iris. Ezequiel capítulo 1 y versículo 28, ya lo leímos. Nos indica acerca de este aspecto que estaba alrededor del que está sentado en el trono. Apocalipsis nos indica también, como ya lo leímos, y además tenemos un texto en Génesis capítulo 9, versículos 14 y 15, que nos hablan también de un arco iris. Una historia que ayer mencionamos. ¿Cuál es? ¿La recuerdan? ¿Qué cosa? El diluvio, ¿cierto?
¿Qué puso por pacto Dios en el cielo cuando se dio el diluvio? Un arco iris. Noten lo que dice Génesis 9, 14 y 15. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, me acordaré del pacto que hice entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. De nuevo, diferentes elementos. Usted en oración, como lo está haciendo ahorita en su mente, vaya atando estos cabos. Permita que Dios le hable a través de estos textos bíblicos. Y tenemos, ya lo habíamos mencionado, que alrededor del trono habían 24 ancianos. Debemos recordar que todo este estudio que estamos haciendo es para poder llegar al sello de Dios. Necesitamos entender todo esto para poder entender por qué en Apocalipsis 7 se indica que hay siervos que son sellados en su frente. Sigue diciendo, Apocalipsis 4:4, alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Dos características tienen en ese texto, ¿las logra reconocer? Ropas blancas, muy bien. Y número 2, coronas de oro. Excelente. Ropas blancas y coronas de oro. Vamos a estudiar primeramente por qué están sentados en tronos. ¿Qué nos dice la Biblia de que estén sentados en tronos? Apocalipsis 3:21, ya lo leímos. Aquellos que venzan se les dará la autoridad de sentarse en el trono con Dios. Y noten que hay una conversación que se da entre Jesús y los discípulos que es sumamente interesante. La encontramos en Mateo 19 y el versículo 28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, Jesús hablando con los discípulos, me habéis seguido también, os sentaréis. ¿Qué van a hacer los discípulos? Jesús les dijo que se iban a sentar sobre 12 tronos. ¿Y qué iban a hacer? Y juzgar, dice, a las 12 tribus de Israel. Parece que a estos que se sienten en el trono no nos hablan de seres angelicales, sino que ya se nos está diciendo que los discípulos van a tener la facultad de sentarse allí. Aparte de esto, se nos decía que los 24 ancianos tienen ropas blancas. Vamos a ver en Apocalipsis y en diferentes textos quiénes más tienen ropas blancas. Acompáñenme a Apocalipsis en el capítulo 3. Apocalipsis en el capítulo 3 y el mensaje a la iglesia de Sardis nos indica que Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Recuerdan que el libro de Apocalipsis iba destinado a las 7 iglesias de Asia? Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia y demás. Y ahora a una de estas iglesias se le dice, ustedes si son vencedores tendrán una característica, tendrán ropas blancas. Así terminamos ayer. ¿Cómo puedo lavar las ropas? Emblanqueciéndolas en la sangre del Cordero. ¿Cómo puede usted quitar el pecado que hay en usted? No puede. ¿Quién lo quita? Cristo Jesús. Es la única manera. Por eso, como sumo sacerdote, es el que intercede entre usted pecador, yo pecador, y entre Dios santo, sublime y perfecto. Y a través de Él como camino podemos llegar al Padre, podemos hablar con Él, podemos solicitarle a Él, podemos agradecerle a Él, podemos darle honra y gloria a Él a través del camino. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, noten que los que tienen vestiduras blancas son vencedores. Son aquellos que han lavado sus ropas, en este caso, los de la iglesia de Sardis. Sigamos leyendo, ¿qué más? Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 18, mensaje a la Odisea, es otra iglesia, más seres humanos. Versículo número 21, al vencedor, versículo número 18, perdón. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí
oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Y qué más? Y vestiduras blancas. ¿Logran notar? ¿Quién más tiene vestiduras blancas también en Apocalipsis? Los vencedores de la iglesia a la Odisea. ¿Quiénes más tienen vestiduras blancas? Acompáñenme a Apocalipsis al capítulo 7, que está muy cerca de lo del sello de Dios. No nos vamos a concentrar hoy allí, pero estamos viendo pilares fundamentales de quiénes serán sellados. Apocalipsis 7 y el versículo número 13 indica que el anciano le pregunta a Juan y le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y Juan le indica y le dice: Señor, tú lo sabes. Y él le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pregunta entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Bueno, si tienen ropas blancas y si en todo el libro de Apocalipsis todos los que vencen y salen del pecado y son salvos y reciben el honor y la gloria por parte de Dios, es porque han estado con Cristo, podríamos entonces decir que los 24 ancianos de alguna manera también son salvos. Sigamos leyendo para ver si esto es así. ¿Qué otra característica dijimos tenían los 24 ancianos? Dice que tenían en sus cabezas coronas de oro. Es muy interesante notar la palabra corona, que nos habla acerca de estéfanos. Hay diferentes tipos de coronas en griego en la Biblia. Y hay algunas que nos hablan de la corona la cual utilizaban los romanos. Aquellas que se utilizaban, que eran majestuosas y demás. Pero hay otro tipo de corona dentro de esta cultura que se le daba a aquel que vencía en la carrera, que vencía en aquellas competencias que se realizaban. Y esta es la corona estéfanos. Ahora, note lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3 y en el versículo 11 también. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 11. Hablando acerca del mensaje a Filadelfia. Dice: vengo pronto. ¿A quién le está hablando Dios? A los integrantes de la iglesia de Filadelfia. Vengo pronto. Retén lo que tienes, ¿para qué cosa? Para que nadie quite tu corona, tu estéfanos, tu simbolismo de que has ganado, de que eres victorioso. De paso, ¿qué hacían los 24 ancianos con sus coronas cuando escuchaban a los 4 seres vivientes decir santo, santo, santo? ¿Qué hacían los 4 seres vivientes? Las arrojaban, ¿sí? Es un acto de adoración sublime lo que estamos encontrando en Apocalipsis 4. Sigue diciendo, ¿qué más podemos encontrar? Apocalipsis 14, 14. Vamos a Apocalipsis 14 y versículo 14. Hay uno que está sentado en la nube. Este texto me fascina, me encanta. Cuando yo lo leo, mi corazón se conmueve. Y yo quisiera que usted lo lea conmigo también. Dice: miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Ya lo estudiamos. Es Cristo Jesús. ¿Y qué tiene Cristo Jesús? Dice que Cristo, que viene en la nube, tiene una cabeza y en ella, vieron, la salvé, tiene una corona de oro. ¿En dónde? En su cabeza. Estéfanos. Analice, piense. Los 24 ancianos tienen coronas de victoria. Los de las iglesias tienen coronas de victoria. Se le dice a la iglesia de Filadelfia: retén tu corona. Y encontramos ahora a Cristo con esta misma corona. Piense. Es que Jesús es tan sublime, es tan excelso, como dice el libro de Filipenses, que se ha humillado a tal punto a parecerse a nosotros, a humillarse hasta la muerte y a tomar un nombre que es sobre todo nombre. Y dentro de tal humildad se pone sobre su cabeza no una corona real como la merece él, sino que se pone en su cabeza una corona de victoria como la que usted y yo nos ponemos.
¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús? Él venció. Él fue victorioso. Él venció al pecado. Él venció a la muerte. Él venció a Satanás. Y nos está dando un ejemplo a seguir. Por eso se lavó los pies también. Por eso comió del pan. Por eso bebió del vino. No lo necesita. No necesita tener una corona de vencedor porque ya de por sí era vencedor. Pero se humilla a su lugar y a mi lugar para que ustedes y yo encontremos en Él un ser en el cual nos podamos apoyar. Asombroso. Estos 24 ancianos entonces tienen vestiduras blancas y dice además que tienen coronas de oro. Muy bien, sigamos. ¿Qué otra característica tienen estos 24 ancianos? Dice que estaban sobre el mar de cristal y que tenían arpas. Si nos vamos a Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, el mismo que estaba en Apocalipsis. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, de paso, su marca y el número de su nombre, es el falso sello que lo estaremos estudiando el día viernes, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué nos sigue indicando todos estos textos? Que estos 24 ancianos son ¿qué cosa? Vencedores. Y usted podría decir, ¿y cómo es posible que hay 24 seres en el cielo, allá que son vencedores, que son seres humanos y yo todavía estoy aquí? Bueno, no podemos determinarlo por completo. Pero muchos estudiosos toman este texto que voy a poner a continuación. Y el texto dice, en Mateo 25, del 50 al 53, ¿recuerdan cuando Cristo resucita? ¿Sí? Cristo muere en la cruz del Calvario, hay un esclavo a la par de él, hay un ladrón del otro lado, Cristo muere en la cruz, los átomos de la tierra se conmueven porque el creador de ellos ha estado allí clavado, y ahora cuando Cristo resucita 3 días después, respetando el día de reposo aún en la tumba, Cristo resucita y dice que los sepulcros se conmueven y muchos santos resucitan. Note lo que dice el texto, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron y saliendo de los sepulcros, ¿después de cuándo? Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sabía usted entonces que Jesús no resucitó solo? Mateo nos indica que otros más resucitaron con Cristo. Y de allí que muchos estudiosos creen que estos 24 ancianos, por todas las características que acabamos de leer, hacen representación a este grupo de personas. Aparte, si estudiáramos la Biblia, encontraríamos que hay otros seres que también han resucitado o que ascendieron al cielo sin morir, como lo fue Elías. Muy bien. Tenemos otro elemento entonces esclarecido. Los 4 seres vivientes, ¿quiénes significan? Vamos. Los querubines, muy bien. Los 24 ancianos, ¿quiénes son? Salvados, ¿sí? Y tenemos además uno sentado en el trono. Ya vimos que es Dios. Muy bien. ¿Y qué hacían estos 4 seres vivientes? Dijimos. ¿Qué hacían los 4 seres vivientes? Noten lo que dice el texto. Y siempre que aquellos seres vivientes dan honra y gloria y acción de gracias, creo que por allí me salté, vamos a retroceder porque este texto es muy importante. Noten lo que dice que hacían los 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno, versículo 8, 6 alas y alrededor y por dentro lleno de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿A usted le ha pasado, alguna vez le ha acontecido, que usted va por allí caminando y usted ve un portón muy elegante o ve una casa muy bonita y el portón se va cerrando?
¿Y a usted qué le entra? Ahí me están levantando los ojos así, ¿verdad? A uno le entra curiosidad, ¿verdad? El portón se va cerrando y usted logró ver algo que le llamó la atención, ¿y usted qué quiere hacer? Usted quiere ir a ver, ¿verdad? Usted dice, qué chiva eso que me llamó la atención, qué bonito. Bueno, ustedes saben qué es lo que está pasando en Apocalipsis. Dios está abriendo las puertas de su hogar, de su lugar, para que ustedes y yo tengamos una idea de lo que pasa donde Él mora. Es algo demasiado sublime. Es uno de los capítulos más sublimes que encontramos en la Biblia. Y encontramos 4 seres, los rotulamos, Ezequiel indica que son querubines. Y estos querubines dice que, ¿qué hacen? Santo, santo, santo. ¿Qué hacen los querubines? Alabar, darle honra y gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo le pregunto, usted en la condición caída que tiene, pecadora que es, y yo también, si estos seres sublimes, querubines, poderosos, magnos, que están delante de la presencia de Dios, pasan día y noche clamando y diciendo, santo, 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 ¿cómo es posible que nosotros no tengamos tiempo para Dios? ¿Cómo es posible que Dios no sea la prioridad en mi vida a lo largo del día? Pero estos seres dedican tiempo para darle honra y gloria al que está sentado en el trono. Y los redimidos también, o por lo menos los 24 ancianos. Noten lo que sigue diciendo acerca de los 24 ancianos. Se nos indica y dice que siempre que estos seres vivientes dan honra y gloria y acción de gracia al que está sentado en el trono, que ya vimos que es Dios, que vive por los siglos de los siglos, dice que estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, se postran. La palabra postrar es hermosa. Se postran, ellos se postran, se van lo más humilde que pueden, lo más abajo, la posición más humillada, porque logran entender que están delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le adoran por una razón, porque Él es creador. Note lo que dice el texto al finalizar. Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria, el poder. ¿Por qué razón es digno Dios de recibir la honra, el poder y la gloria? ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Porque por su voluntad existen y fueron hechas. Sí, su mano la creó, su ojo también, su boca también, su mente también le pertenecen a Él. Y nosotros, muy orgullosamente a veces, creemos que es nuestro. Pero le pertenecen a Él, son de Él. Su mente, lo que usted contempla, lo que usted ve, lo que usted escucha, debería cumplir lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque usted le pertenece a Él, porque Él lo creó a usted. Y es tan grande, es tan maravilloso, que a pesar de que Él es dueño suyo, le da libertad para que usted decida si quiere ser un adorador de Cristo o si quiere ser un adorador de Satanás. ¿Y qué va a pasar con aquellos que adoren a Satanás? Es lamentable, pero el libro de Apocalipsis nos indica en el capítulo 14, el versículo 9 y 12, dice: el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, lo contrario al sello de Dios, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Logra notar? ¿Logra entender por qué es tan importante saber cuál es el sello de Dios? Si usted tiene el sello de Dios, si usted lo tiene allí puesto en la frente, si usted es un siervo de Dios, usted será una persona que adora a Dios tal cual como los 24 ancianos, tal cual como los 4 seres vivientes. Pero de lo contrario, el que tenga la marca de la bestia, dice Apocalipsis 14, que adorará a la bestia y a su imagen, y por lo tanto recibirá aquella identificación que lo rotula como perteneciente a Satanás. Hermano, amigo, esto no es un asunto de miedo y temor. Está escrito. Y está escrito porque es la revelación de Jesucristo. Él quiere que usted y yo estemos al tanto del tiempo. Y yo le pregunto a usted, ¿no cree que Satanás está haciendo demasiado para desconcentrarnos y para que no estudiemos este libro? Hay tanto ahorita allá afuera que nos desconcentra de esto, incluso hasta lo que parece correcto. Porque cuando su familia, y ponga atención a lo que le voy a decir, cuando su familia, cuando su relación de pareja, cuando sus hijos, cuando su trabajo, cuando el estudio toman el lugar de Dios, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y yo quisiera hoy hacerle notar a usted que en el tiempo final habrán siervos que tengan la identificación del Dios vivo. Estos adorarán a Dios. Maravilloso. ¿No le gustaría a usted estar delante de ese gran trono también? ¿No le gustaría a usted inclinarse y postrarse, tirar su corona, porque usted será un vencedor conmigo? Yo lo quiero creer, que cuando el Señor venga, usted y yo nos podamos abrazar y diga, este es nuestro Señor, le hemos esperado y Él nos salvará, como dice su palabra. Y que cuando Él regrese en las nubes de los cielos, ustedes y yo juntos podamos verle cara a cara y podamos decir, Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder. ¿No le gustaría a usted estar en ese momento? Entonces es necesario que usted tenga el sello de Dios. Ahora, bajo esta escena, y se las voy a dejar para que se conecte mañana, bajo esta escena magnífica, asombrosa, aparece un nuevo ser. Apocalipsis capítulo 5, que lo estudiaremos mañana. Lea conmigo el versículo 1. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 1 dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. Y en su mano, ¿qué tiene? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Oh, ahora hay un libro. Y nadie puede abrir el libro. Noten lo que dice el versículo 3. Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y Juan dice, lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. Eso lo vamos a estudiar mañana. ¿Qué es este libro? ¿Por qué está sellado? ¿Por qué es que nadie lo puede observar? ¿Y por qué viene un ser que sí lo puede hacer? El que ha vencido, el león de la tribu de Judá. Yo quisiera hacerle a usted hoy un llamado. Y es ese que usted puede observar ahí. ¿Te gustaría adorar a Dios?
¿Te gustaría ser un adorador en espíritu y en verdad? ¿Te gustaría que Dios, al verte, y cuando digo verte, no hablo de al ver la cara o no, sino ver lo que hay allí adentro, y que al verte y al escudriñar lo más profundo de ese corazón, de esa mente que usted tiene, el Señor se pueda sentir agradado por su vida? Yo quisiera invitarle a que usted se ponga en pie. Sí, ponga atención. Si usted hoy ha sentido el llamado de Dios a adorarle a Él, y usted podría decir: Josué, tengo muchos problemas en mi vida, hay muchas cosas que no están bien, he pecado en tantas, me he alejado de Dios, he hecho lo malo. Dice el libro de Isaías que si vuestros pecados fueren como el rojo carmesí, por Cristo vendrán a ser limpios como blanca lana. ¿Sabe qué es lo que nos limita ir a Cristo? El pecado. Porque Satanás nos indica: eres un pecador, no vales nada. Ya lo has intentado muchas veces y no lo has logrado. O por el contrario, nos llena de soberbia. Y en lugar de adorar a Dios, nos terminamos adorando a nosotros mismos, al intelecto, al conocimiento, a la apariencia, a la vanidad, al orgullo, como le pasó a Lucifer, Satanás, por lo cual cayó y hoy es el que es. Pero dice la Biblia de Dios: hoy es el día de tu salvación. ¿Le gustaría a usted entregarle su vida a Cristo a tal punto que usted diga: Señor, quiero adorarte por la eternidad, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores? Si es así, usted que está acá en el templo, le invito a que se ponga en pie para que podamos hablar con Dios. Y ahí en casa, donde usted se encuentre, detrás de la pantalla, le quiero invitar también a que usted pueda escribir y pueda decir: Señor, te entrego mi vida. Escríbalo, es importante que usted tome una decisión, aunque sea a través de un mensaje. Y si no lo quiere hacer, está bien, pero tome la decisión en su mente. Quiero adorarte como corresponde, Dios. Quiero hacer las cosas bien para ti. He fallado, pero estoy seguro que tú me vas a ayudar. Vamos a orar, oremos. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas, hágalo, yo lo voy a hacer también. Vamos a orar. Querido Señor y Dios, te damos infinitas gracias, Padre, porque nos permites hoy humillarnos delante de aquel que tiene honra y gloria por los siglos de los siglos. Pedimos, Padre, que puedas estar en nuestro corazón y que estas palabras y lecciones inmensas y poderosas que encontramos en tu palabra puedan compungir nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos inquiete, Señor, y nos inquiete tanto que no podamos estar tranquilos hasta que podamos tomar una decisión por ti. Que cada mañana, que cada momento, al recordar esto, Señor, podamos entender que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdónanos si hemos pecado. Perdónanos si hemos hecho lo malo. Permítenos ser limpios por la sangre del Cordero y que nuestras vestiduras sean blancas. Señor, hay muchas peticiones que se han compartido. Muchas se están recibiendo por las redes y otras que hermanos acá las han compartido también. Amigos que han venido y con su corazón contrito han pedido a ti. Señor, queremos poner todo eso delante de tu altar. Que esos problemas, que esas angustias, que ese problema, esa dificultad, Señor, tú lo puedas tomar y que podamos confiar que tú tienes el control de esto.
Y que una vez, Señor, que hayamos depositado nuestra vida en ti, podamos levantarnos con la frente en alta, ir al mundo y vencer, ser perseverantes hasta aquel glorioso momento cuando tú regreses en las nubes de los cielos, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que los muertos resuciten como indica tu palabra y que juntos podamos ir a morar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por este hermoso espacio que nos das. Te pedimos que nos acompañes y que al escuchar las notas del himno tema puedas también hablarnos a nuestro corazón. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.